La magia del llano es todo el llano completo. La magia del llano es la gente, la naturaleza, la topografía, la hidrografía, la variedad de fauna y de flora, pero por sobre todo la gente. Para preparar un buen tatuco lo que necesitamos es unos canutos de guadua que estén verdes, recién cortadas. Vamos a cortarlos en uno de sus extremos para que nos quede un recipiente en el cual podamos contener. Cebolla larga, que no se usa tanto, pero eso ayuda mucho a darle sabor. Para darle color, el popular achiote, eso también le brinda un sabor muy interesante y muchas personas no lo conocen o no lo usan. Cilantro cimarrón fresco. Vamos a macerar cebolla larga en un mortero con ajos y cilantro cimarrón. Y con esto vamos a adobar nuestro pescado. Aparte tomamos ajíes con sal, el comino, y puede ser un poquito de aceite, y vamos a macerar muy bien esto con los ajíes. Necesitamos pescado de río, ojalá pescado de cuero, que no tenga espinas para poderlo cortar en cubos. Lo vamos a pasar por el pescado, vamos a hacerle como un masaje que absorba muy bien todo el adobo, el condimento que se le ponga. Luego se agrega el pescado ya adobado con estas cebollas y estos ajos macerados y el cilantro cimarrón dentro del tatuco o el canuto de guadua o de guapa, y luego se agrega guarapa. La idea es que la cantidad de guarapa apenas como que tape el pescado. No es demasiado tampoco, porque la guadua también le va a aportar humedad a la preparación, igual que el pescado. Luego se pone más cebollas encima y más cilantro cimarrón para dar más sabor. Luego aseguramos muy bien con unos tapones de hoja de plátano, por lo menos unos 3, y así evitamos que se salgan todos los líquidos y los vapores. Luego cubrimos con otra hoja, amarramos muy bien con una cabulla. Hacer un hueco en la tierra del tamaño, de la altura de un canuto o de un tatuco, en más o menos 45 grados. A esa altura que formen los 45 grados vamos a hacer la medida del hueco. Allí los vamos a colocar todos, luego lo vamos a cubrir con algo de tierra y luego vamos a agregar las brasas. Vamos a ir colocando de a pocos más chamizos, más palos para mantener la temperatura, y así aproximadamente unas 3 horas.
El tatuco, bueno, yo eso sí solamente sé que eso es una cosa del Bajío, de los indios, los cuales ellos son los que lo utilizan para sacar de ahí, poder sacarle el yareque, o sea que eso es el veneno que tiene la yuca, para poderla ellos utilizar, porque lo contrario pues envenenaría, ¿no? Ellos lavan la yuca y la secan ahí, porque al jalar el tatuco, él seca como decir, escurrir, sale el agua y de ahí mismo sacan para poder hacer el casabe, que es la comida de ellos, el casabe y el mañoco. Porque pues yo traté de harta gente india. Yo tenía una casa en el Bichá, y allá llegaba mucho indio. Ahí en esa parte llegan es por pocos de indios, y entonces ellos siempre le traen a uno por regalo, me traían el mañuco y me traían el casabe. Entonces uno siempre les averigua. Esta guerra en Colombia se la inventaron los hombres y nosotras simplemente quedamos sujetas a ellos, pero no tuvimos como la sabiduría de entender que cada vez que ha caído un colombiano muerto en este país ha sido el vientre de una madre que se ha quedado sin su hijo. El perdón configura la reconstrucción de uno mismo como persona que ha sido sometida a esas situaciones de dolor que lo han quebrado y que lo han desdignificado. El perdón comporta volver a recuperarse en sí mismo. Los tatucos en la guerrilla empezaron como todo lo que fue el diseño de esa arma en el 92, 93, porque en lo militar hay varios tipos de tatuco, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, un tatuco que se llama MGL, que es parecido a un revólver, ¿sí? Pero entonces lanza granadas, se llama lanzagranadas MGL, ese es un tipo de tatuco. Otro tipo de tatuco son los morteros y los tipos de morteros, ¿sí? Hay de 60 milímetros, hay de 120 milímetros, hay de 80 milímetros, según la necesidad. Pero en ese tiempo adquirir ese tipo de armas era muy complicado, porque eran muy costosos y las FARC no tenían los recursos para eso. Entonces se empezaron a diseñar, empezaron como unos estudios para hacer esos diseños propios de esas armas, ese tipo de armas. Entonces se empezaron a entrenar con diferentes tipos de cañones en esos ensayos. Entonces se empezaron a hacer ensayos con guaduas, con diferentes dimensiones de guaduas, con diferentes dimensiones también de artículos que se introducían. Se empezaron a hacer con naranjas, con papas, con mandarinas, o sea, para utilizar diferentes pesos y así mismo saber y empezar a hacer como las medidas del rango de distancia para disparar. Cuando ya se entraron a utilizar las pruebas con explosivo en real, ahí fue donde empezaron los accidentes. Los errores que hubieron por ese tipo de armas hechizas, como el tatuco, se pagaron muy caro, porque cuando llega uno allá a la toma del puesto de policía o a la toma de la base militar o el enfrentamiento como tal, ¿sí? El más mínimo error aquí de la colocada del cañón, o que no se le pudo dar el ángulo suficiente, o se le dio un ángulo indebido, entonces o se pasaba o se quedaba, y es los errores
caían en una escuela, caían en una casa, caían en otra parte que no era el objetivo. Por lo general este tipo de armas eran muy específicas, por dos razones. Primero, porque eran muy complicadas para portarlas. Lo otro era que siempre, por lo regular, quienes las manipulaban, ¿sí?, tenían que entrenar varias veces para evitar los errores. Entonces tenían que hacer unas maquetas a tiempo real en campo. Yo fui secuestrada por un grupo al margen de la ley y fui sometida a torturas. Fui reducida a mi más mínima expresión como persona y como ser humano. Que si fue un día, que si fueron 1000 días, cuando está uno en esa circunstancia, un día es toda la vida. El llanero es recio y trabajador. Ha superado la imagen del pasado violento de la región que aún hoy día lo persigue. Siembra su mirada en un futuro prometedor, confiando en la sabiduría de los aprendizajes del pasado, fortaleciendo sus tradiciones para cosechar tiempos de paz. Vamos a desenterrar y vamos a esperar que se pase un poquito el calor, porque al destaparlos sale un vapor muy fuerte, entonces se espera un poquito, se deja reposar y luego ya se saca para servicio. Los pueblos tienen que tener memoria, porque los pueblos se deben a lo que comen, ¿no? Digamos que la mayoría de rituales en la Orinoquía están en el contexto gastronómico. No es posible que un alimento que fue creado y es auténtico de nuestra región, que fue creado para alimentar el cuerpo y que el ser humano se desarrolle como persona, como individuo y tenga las fuerzas de que su espíritu se ensanche en esa libertad de poderse alimentar, sea utilizado para algo tan terrible como es llenarlo de explosivos y que la gente se rompa cuando se encuentra con ellos. Algo que da vida no debe ser tenido como referente para algo que ha venido dando muerte, como le ha pasado al tatuco. Eso no es justo, no es correcto, no está bien. Y esos son los errores que tenemos que empezar a corregir en este país. Ancestros de mis recuerdos, de todo aquello pasado, de todo lo que vivieron toditos nuestros ancianos, del silbón incuanilario, de la llorona y la patasola, de la bola de fuego y de muchos otros más que hay y existen en este inmenso llano.